11 menos 20, es martes, señores, es día de biografías, el segmento tan aclamado de Fernando Mele. Hola, Fer, ¿cómo te va? Buen día. El público lo aclama. Aclamado. No, aclamado, está bien. Me gusta el término. Buenos días. Antes que nada, dos aclaraciones. Uno, ayer recibí críticas de mis compañeros de la noche del Buscador, que nada, que venís a la mañana, que qué sé yo, que... Otro programa, no hablamos de otro programa. Así que... ¿Qué pasa? Si oyen, un saludo para ellos. Segunda cuestión. Empieza el Mundial, ¿no? Todos hablando de ello. Por lo tanto, por idea de Juan Pablo Trovato, aquí debo darle crédito, iniciaremos durante todo este mes biografías de personajes rusos. Sofovich tenemos hoy. Gerardo Sofovich. No, Sofovich, que como todos sabemos, fue el mentor de mucha gente. Sí, claro que sí. Es de la Padrino artístico. Sí, mentor. Empezaremos hoy con la biografía de Iván el Terrible. A muchos gobernantes de la historia se le han puesto apodos detrás de su nombre para mencionar algunas cosas que han hecho, ya sea bien o mal, y aquí creo que no es en vano lo de Terrible. Iván nació el 25 de agosto de 1530 en las afueras de Moscú, donde residía la realeza rusa. Era nieto del gran duque Iván Vasilievich III el Grande, e hijo de Basilio III de Moscú y Elena Vasilievna Gislianska. Ya empezamos difícil con los nombres, por supuesto. En 1530, cuando tenía 3 años, en 1533, murió su padre, por lo que fue coronado como gran príncipe de Moscú. Sin embargo, quien gobernaba, por supuesto, no era él, sino su madre como reina regente, porque el pibe era muy pibito, 3 años. Gobernar sería bastante complicado. En 1538, sin embargo, cuando tenía 8 años, su madre fue envenenada por los boyardos. ¿Quiénes eran los boyardos? Nobles. Los nobles, en aquella región eslava y rusa, los boyardos eran los nobles, los aristócratas, aquellos que querían hacerse con el poder. Querían tomar el poder, por supuesto, y es por ello que nobles de la ciudad haciéndoles... Mirá lo que le hiciste a este tipo. No, pero yo no fui. Sí, fuiste vos. ¿No querés que diga que fuiste vos? Tirame unos pesitos. Mirá. Así empezaba toda esta cuestión. Para que se le respetase... La corrupción existió siempre. La corrupción existió siempre. Para que se respetase a este pibe que empezaba a gobernar Moscú, el metropolitano, el obispo de Moscú, con quien tenía mucha confianza, determinó que Iván procedía, según un árbol genealógico, del linaje de los primeros Césares romanos. Este pibe es descendiente del César, te van a respetar. Por supuesto, verso. Todo verso, absolutamente inventado. Como comprarte un título nobiliario ahora por internet, a 30 euros. Exactamente. Con todo ello, con el árbol genealógico en la mano y el obispo de Moscú, Iván empezó a viajar. Y empezó a ir a distintas regiones diciendo... Miren quién soy yo, me tienen que respetar, yo soy el hijo del anterior príncipe, gobierno yo acá. Y es por eso que es nombrado zar y príncipe de toda Rusia en el Kremlin de Moscú. Es Iván el primer zar. La palabra zar proviene del latín César, y es por eso que los zares continuaron hasta 1917, hasta la Revolución Rusa continuaron habiendo zares, y no es un título... que designe poder, sino que es un título nobiliario, pero sí de el noble que manda, podríamos decir. En 1547 se casó con quien sería su gran amor, Anastasia Romanova, quien siempre lo influyó para bien, y ella era quien, para casarse con Anastasia, hizo como una convocatoria de 1500 mujeres, y entre las 1500 eligió a ella. Algunas debieron pasar por su lecho para ser seleccionadas. Hizo el casting. El casting Sábana, exactamente. Muy bien. Pero Anastasia podía... Era terrible, Iván, era terrible. Un poco apaciguar... Anastasia apaciguaba un poco los ataques de violencia que tenía Iván, por lo que su reinado está dividido claramente en dos, y ahora lo vamos a ver. Se considera a Iván como uno de los creadores del Estado ruso. Para ello creó un consejo de elección, que posteriormente sería el Parlamento, para, además, disminuir el poder de sus rivales los boyardos. Creó también un consejo con miembros de la Iglesia. Se hizo tener un secretario personal y un consejero. Creó un ejército nacional permanente, con 3000 hombres, quienes obedecían sus órdenes. Y para que obedezcan sus órdenes, les da una porción de tierra. Es decir, ustedes estén en su tierra, trabájenla,
coséchenla, vivan de ella, yo se las regalo, pero cuando yo necesite de ustedes, señores, ustedes tienen que estar disponibles para luchar para mí. Impulsó las artes, impulsó las letras, hizo ingresar la imprenta a Rusia. Las primeras imprentas llevadas a Rusia las llevó Iván para así difundir no solo la cultura, sino también las letras, porque en el 1549 llevó a cabo una asamblea para revisar el código legal, empezó a reclutar de todos los lugares todas las cuestiones que había determinado el Estado ruso, todas las imposiciones, todas las leyes que había otorgado, las empezó a reclutar y las armó como en un gran código. Y en 1553 llegan varios navegantes ingleses a Rusia, y es la primera vez que Rusia empieza a tener vínculos comerciales con Inglaterra, y después habrá una historia un poco particular también. Y es que esto que contás de, por ejemplo, de trabajar con un parlamento y casi crear una iglesia propia, me hace acordar bastante a Enrique VIII. Claro, exactamente. Creó una iglesia propia también. La iglesia ortodoxa fue en gran medida impulsada por Iván. Llevó a cabo grandes conquistas territoriales para Rusia. Además, los dos mayores logros fueron las victorias sobre los kanatos tártaros, porque estaban gobernados por kanes. El kanato de Kazán y el kanato de Astracán. Esto le permitió controlar el río Volga, llegar, si buscan en el mapa, hasta el mar Caspio y el Mar Negro, territorio que no quiere irse, lo matamos. Ustedes eligen. La opción. Mató, por supuesto, muchísimo sin preguntarle también. Convirtió todas las mezquitas en iglesias ortodoxas y colocó la piedra para la construcción de la catedral. Por supuesto, acá, a partir de ahora, mando yo. La conquista de estos territorios no solo era importante para Rusia, sino para muchos otros lugares, porque los tártaros tenían mucho poder, entonces había muchas regiones que estaban invadidas por ellos. Por ejemplo, el patriarca de Constantinopla lo nombró zar y soberano de toda la comunidad cristiana. Y el patriarca de Alejandría lo comparó con Alejandro Magno, ni más ni menos. Así que se ve que las conquistas sirvieron de algo. Para conmemorar la conquista de Kazán, mandó a construir la Catedral de San Basilio. ¿Cuál es la Catedral de San Basilio? Ese edificio tan hermoso que vemos siempre como imagen de Moscú, ¿sí? Ese edificio rojo que tiene todos los piquitos y las puntitas como enroscada de colores que aparece en la portada del Tetris, fue enviado a construir por Iván el Terrible, y para que no construyesen algo tan lindo como ello, hizo que a los arquitectos se les saquen los dos ojos. Yo no quiero que suceda algo, que construyan algo tan lindo como este castillo, por lo tanto, le sacó los ojos a los dos arquitectos que habían construido ello. Luego buscó tener una salida al mar Báltico, por lo que tuvo en guerra con Polonia, con Lituania y con Suecia, todavía no era Lituania, y con Estonia. En 1560 murió su esposa Anastasia y dijimos, era quien apaciguaba un poco los ánimos de Iván el Terrible. Por lo tanto, es aquí que se quiebra la historia en el poder de Iván, porque empieza a dejar salir toda su maldad, podríamos decir. Su terribilidad. Su terribilidad, si es que existe el término. Estaba medio pirucho, ¿no, Iván? Estaba bastante pirucho, sí. Empieza a convertirse en un gobernante psicópata, un fanático religioso y un autoritario absoluto. El zarevich Iván, que era su hijo preferido, y el pibe se murió. Lo mató con un bastonazo en un ataque de cólera. Hay una pintura, exactamente, muy conocida. De él después casi llorando con el hijo muerto, que él en brazos, exactamente. Sí. Lloró muchísimo, por supuesto, la muerte de su hijo, tuvo muchos remordimientos hasta sus últimos días, provocando, decían que se arrancaba el pelo a sí mismo, decían que se arrancaba la barba, tenía una barba enorme como muchos rusos de aquel entonces, arañaba las paredes hasta lastimarse, y dijo una frase muy particular, dice: desde los tiempos de Adán hasta este día he sobrepasado a todos los pecadores. Se considera el pecador número 1 desde Adán. Bestial y corrompido he ensuciado mi alma, dijo. Mató a muchos de sus amigos y enemigos, empezó a tener creencias paganas, empezó a creer en brujería, empezó a rodearse de gente que hacía magia negra, y algunos dicen que los ataques psicóticos podrían deberse a que se trataba la sífilis con mercurio, que dañaba algunas partes de su cerebro. Conquistó el Kanato de Siberia en sus últimos años de vida, una enorme región del centro-este de lo que hoy conocemos como Rusia, y tuvo algunos problemas con Suecia y con Polonia, por lo que debió devolver algunos territorios de aquella zona. El 18 de marzo de 1584 se levantó, desayunó, se puso a jugar una partida de ajedrez y antes de poder mover solo una ficha, cayó muerto. Ay, por... Iván el Terrible. Sí, vos lo mató Kasparov.
No se muere Menos más. mal. Fue sucedido por su hijo menor Teodoro I, quien fue un títere absoluto de los boyardos y dio marcha atrás en muchas conquistas de su padre porque decían que era bastante poco inteligente. Y fue Iván el Terrible el gobernante que más tiempo ocupó el poder en Rusia. La pintura de la cara de Teodoro I no lo ayuda mucho. No. Que decían que era medio tonto. ¿Se le echa humo? Sí. Después de la restauración. El que lo pintó le hizo una cara complicada. Sí. Sí. Vos pensás que el que lo pintaba le pagaba. ¿Cómo? Le pagaba Claro, mucho lo dinero. sacó lindo. Claro, haceme Lo lindo sacó por lo lindo. menos. Estamos sorprendidos. Te estoy pagando una Sí, fortuna. como mínimo. Fue Raro. el gobernante que más tiempo estuvo en la historia de Rusia, con 50 años y 105 días de terrible gobierno. Tremenda historia. Ya está. Me bueno alivié. que ya no- Menos mal que se murió. Baja los hombros. Así empezamos, el capítulo Así ruso. El capítulo ruso, sí. Ah, tranquilito. Se vienen 3 más. Hagamos la pova el martes que viene. Algo un poco más Un poco más divertido. lindo. Un poco más lindo. ¿No? Fenómeno, Fer, gracias. Hasta el martes que viene. Biografía de Fernando Mele, capítulo Rusia en este mes, ¿sí? En estos próximos 4 programas hasta que empiece la Copa del Mundo.